días a todos. La verdad es que es un verdadero placer poderos dar la más cordial bienvenida a esta jornada dedicada a uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, pero también una de las grandes oportunidades de nuestro tiempo, que es el envejecimiento saludable. Este encuentro, que hemos titulado como la ciencia de la longevidad saludable, la verdad es que forma uno de los tres ejes estratégicos que tenemos en SECOT, que es el envejecimiento activo y el fomento del voluntariado. Y en concreto se enmarca dentro de un proyecto que llevamos trabajando desde hace algún tiempo, un proyecto que denominamos Proyecto Platinum, que es apoyado por el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030, que busca concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de mantener una vida activa y una vida saludable para mejorar nuestra calidad de vida en general. Dentro de este marco desarrollamos a lo largo del año una serie de actividades formativas y de divulgación y hoy, esta jornada que tenemos hoy es uno de estos actos. La verdad es que la longevidad es uno de los grandes logros de nuestra sociedad, pero también es un reto no solo individual, sino un reto colectivo. Cada vez más personas alcanzan edades avanzadas y esto nos invita a reflexionar no solo sobre cómo vivir más años, sino también cómo vivirlos con plenitud, con autonomía y con sentido, lógicamente. Un envejecimiento saludable implica cuidar el cuerpo, también cuidar la mente, fortalecer los vínculos sociales, adaptar nuestro entorno para responder a nuevas necesidades en cada una de nuestras etapas de la vida. De todo ello vamos a hablar esta mañana y para guiarnos en este viaje, la verdad es que contamos con un ponente de auténtico lujo. Se trata de un reconocidísimo experto en el campo del envejecimiento saludable y que ha dedicado, yo diría, toda su trayectoria profesional, pero al menos gran parte, a investigar, a divulgar y aplicar estrategias innovadoras que inspiran tanto a profesionales de la salud como a la sociedad en su conjunto. Y la verdad es que es para mí un privilegio y un honor poder presentar al doctor Ángel Durantez, y aunque muchos de vosotros probablemente le conozcáis o conozcáis su trayectoria y su influencia, no puedo resistirme a destacar algunos aspectos, algunos nada más, porque el currículum es tremendamente extenso, pero destacar algunos aspectos de su brillante currículum. El doctor Durantez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación de sobresaliente, especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte y doctor en Medicina y Cirugía cum laude por la misma universidad. Asimismo se ha formado en Estados Unidos en los temas denominados Age Management Medicine, con certificaciones internacionales en medicina preventiva y en terapias hormonales avanzadas. Ha ejercido medicina deportiva desde sus comienzos profesionales, desde 1988, trabajando con centros, equipos, federaciones y deportistas de todos los niveles, desde lo que es la promoción de la salud hasta alto rendimiento olímpico. Y desde 2005 lidera proyectos vinculados al medical fitness y al age management, siendo actualmente socio y director médico de la clínica Neleva de Madrid, la antigua clínica del doctor Durantez, que ha crecido en equipo médico y ha crecido no solamente en equipo médico, sino en instalaciones, recientemente inaugurando unas modernísimas instalaciones en la calle Claudio Cuello de Madrid. Y también tiene una faceta de escritor, una faceta tremendamente interesante en estos temas que tratamos hoy, ya que es autor del libro Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor, y ha escrito también una guía titulada Jóvenes con canas, guía del anti-envejecimiento, patrocinada o apoyada por la Fundación MAFRE, que como todos sabéis es socio protector de SECOT además. En resumen, yo diría que el doctor Ángel Durantez tiene más de 30 años de experiencia en estos temas, ha sido pionero en la aplicación de medicina de precisión enfocada a retrasar el envejecimiento, convirtiéndose además en un referente internacional en este ámbito. Tengo que decir que ha sido durante 3 años seguidos nombrado en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España y os animo desde aquí a seguirle en redes sociales y a que visitéis el blog de la página web de su clínica, que es tremendamente interesante en estos temas. La verdad es que su ponencia hoy nos invita a repensar los paradigmas tradicionales sobre el envejecimiento y a descubrir, a través de la ciencia y la experiencia clínica, estrategias muy contrastadas, no solamente para vivir más, sino también para vivir mejor, que es lo más importante. Así que Ángel, sin quitarte más tiempo, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros
todos tus conocimientos y te cedo la palabra para tu interesantísima charla. Pues muchas gracias, Fernando, por tu amable introducción. Y nada, es un placer estar con SECOT para compartir todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con algo que nos gusta a casi todo el mundo. Entonces, pues empiezo con ello, y la primera diapositiva después del titular, pues es algo que es de rabiosa actualidad, y es una noticia de la semana pasada, donde grabaron a Xi Jinping y a Putin pues hablando de la posibilidad de los seres humanos de alcanzar vidas muy longevas de 150 años. Esto es algo que hace 15 años no había muchas noticias sobre el asunto, pero actualmente no hay semana que no veamos en prensa de divulgación general algo que tenga que ver con la longevidad. La cuestión es que todos pues, estamos sometidos al inexorable proceso de envejecimiento, y en principio pues, es algo de lo que no podemos escapar. Pero ahí abajo pongo o no. Planteo la duda. ¿Por qué planteo la duda? Pues lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia. El envejecimiento es el proceso de acúmulos de daños que se producen a nivel molecular, celular y de los tejidos, que nos llevan a un declive funcional ya físico, cognitivo, afectivo, posteriormente a la enfermedad crónica, y esas enfermedades que se relacionan con el envejecimiento probablemente al final nos lleven a la muerte, si es que no es una muerte violenta por algún tipo de infección. Esta es la definición de Mokry del 2023. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un envejecimiento saludable, a Jane Fonda en su juventud, y en la foto de la derecha de la pantalla, pues ya con bastante edad, con 87 años. Ella misma reconoce que para envejecer en salud lo principal es mantener una actitud positiva ante la vida, que es un mensaje muy importante. Estamos viendo a menudo noticias muy interesantes sobre hitos de longevidad saludable. Aquí pongo un par de ellos de mujeres, una mujer que es John McDonald, que está en las redes sociales y que en 2017 pues empezó a entrenar, y como 8 años más tarde, cómo está de fuerte, es fácil encontrarla. O cosas que ocurren como que una Miss Belleza en 2024 que gana un concurso a los 60 años. En caso de los hombres, pues noticias que vemos en prensa, este es el caso de Enrique Ayala, es un hombre que está en el equipo senior de la selección de tenis española con más de 90 años, o un centenario en un concurso de ajedrez. Pero ya os digo, noticias de este estilo las estamos viendo casi a diario. Y lo que ha ocurrido es que la esperanza de vida media, lo que se llama media, a lo largo de los últimos 150 años, se ha incrementado enormemente, en casi todos los lugares del mundo. Esto no es una cosa que ocurre en Europa y en Norteamérica, sino que ocurre en América, en Oceanía, en Europa y también en África, aunque ese incremento de la esperanza de vida ha empezado un poquito más tarde. Y ese incremento de esperanza de vida es de unos 30 años. Esto se debe principalmente a la bajada en la mortalidad infantil, porque si hablamos de esperanza de vida media, es la media a la que mueren las personas. Entonces, lo que ha habido realmente es una caída brusca y drástica muy fuerte en la primera mitad del siglo XX de la mortalidad durante los 5 primeros años de vida. Pero también lo que ha ocurrido es que la supervivencia más allá de los 70 años se ha incrementado. A la izquierda de la pantalla podemos ver que en 1900 en el Reino Unido quedaba el 21% de la población que llegaban a los 70 años, el 21% de la población, mientras que en 2020 llega el 79%. Así que la esperanza de vida media crece no solo por la mortalidad infantil, sino por el incremento de la supervivencia en edades más avanzadas. Y hay pronósticos de hasta cuándo podemos vivir, ¿no? Entonces aquí aunque estos dos estudios que presento, los dos de Lancet,
ya son de hace unos cuantos años, pero son proyecciones que todavía no hemos alcanzado, porque el primero, el de la izquierda, es una proyección a 2040 en la que prevé que España llegará a la esperanza de vida media de 85,8, ¿no? Y la gráfica de la izquierda es un pronóstico de esperanza de vida en las mujeres, en los que vemos que España está en cuarto lugar, pero que Corea del Sur podría sobrepasar los 90 años de esperanza de vida media en las mujeres. Esos incrementos de esperanza de vida pueden verse afectados, y de hecho en las gráficas se ven cuando miramos la esperanza de vida a lo largo del siglo XX y se ve el valle producido por la Primera Guerra Mundial, por la llamada gripe española, por la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo, pues en los últimos años, hemos visto la caída producida por la mortalidad del COVID. ¿Por qué? Porque se cebó en gente mayor principalmente, entonces esto hizo que la media de edad de muerte pues bajara. De hecho, este estudio que presento, que es del 2022, ve cómo en el 2021 la esperanza de vida en los Estados Unidos bajó por el COVID de 78,8 a 76,1, que era la esperanza de vida de hace 26 años en aquel momento. O sea, que habría que buscar una esperanza de vida pues de 1995 o 94. Pero si no tenemos un COVID, parece que esto sigue aumentando. Que si vemos los estudios, esto es un estudio de Eurostat publicado este mismo año, en el que presenta a la Comunidad de Madrid como la región europea de mayor esperanza de vida y una de las más altas del mundo, con esperanza de vida media de 86,1 años, que está 5 años por encima del promedio de la esperanza de vida europea, algo que es verdaderamente digno de resaltar. Ahí también tenemos Trento en Italia, pero ya un año más, una esperanza de vida de un año menos. En Finlandia hay otra región de un año de esperanza de vida menos. Y luego está Navarra en cuarto lugar y otra región italiana. Así que esto es un motivo que yo creo que para los españoles es un motivo de orgullo saber que tenemos dos de las regiones con mayor esperanza de vida de Europa, y por supuesto Europa es la región de los continentes del mundo con mayor esperanza de vida, sin duda. Y además también hay que decir que existe una brecha de género. ¿Esto qué es? Que las mujeres viven más que los hombres. El promedio de la esperanza de vida de mujeres está 5,3 años por encima en Europa de los hombres, que más o menos en España ese es el gap que hay entre la brecha de género, pero hay países como Luxemburgo, Suiza o Países Bajos donde esta brecha es menor, es de 3 años. Lo suyo sería, bueno, hay muchos estudios que justifican el porqué, pero bueno, decir que en Madrid, en este caso, la esperanza de vida media de las mujeres madrileñas actualmente, bueno, y esto es un estudio del 23, son las cifras del 23, pues se va a los 88 años, lo que no me extrañaría que para el 2030 o el 2040 a lo mejor superamos a Corea del Sur, porque aquellas serán proyecciones de hace 6 o 7 años. Esto no quiere decir que el ser humano se haya modificado genéticamente, que hayamos cambiado. No, han cambiado las condiciones. Los antibióticos son del siglo pasado, la anestesia, la gestión del agua potable, la aparición de grandes fármacos que hace que no muramos de un infarto antes o de un ictus. O sea, es todo ese progreso, pero realmente el ser humano, pues hay documentadas longevidades como las actuales desde hace mucho tiempo. Incluso alguno de los grandes faraones parece que llegó a vivir 80 y tantos o 90 años. Así que no es que hayamos cambiado, sino que han cambiado nuestras condiciones. Y también otra cosa que hemos visto, siempre hablábamos que si veíamos esos 30 años de incremento de esperanza de vida media en 100 años, pues salía que, íbamos incrementando
y vamos a llegar muy lejos, como si siguiésemos con esa velocidad de incremento de vida media. Bueno, pues este es un artículo que se acaba de publicar en septiembre de 2025, este mismo mes, y en el que se confirma que todos los que nacimos en el siglo XX, pues la esperanza de vida media no va a pasar los 100 años. Seguiremos creciendo o aumentando esa esperanza de vida media, pero difícilmente va a pasar los 100 años, porque todos los 30 años que se pusieron de más durante el siglo pasado y principios de este se debieron a la disminución de la mortalidad infantil, como dije antes, y en menor medida al incremento de la esperanza de vida por encima de los 70. No obstante, nos planteamos, bueno, ¿y cuánto podría llegar a vivir un ser humano? Bueno, pues aquí os presento a Leonard Hazlitt. Este es un investigador que en el año 1961 hizo la hipótesis de que el ser humano podría llegar a vivir 120-130 años. Nunca hasta entonces se había contrastado esto, se había confirmado de alguna manera. Leonard Hazlitt murió el año pasado con 98 años, creo recordar, y yo, que tuve la oportunidad de escucharle en un congreso en Las Vegas hace unos cuantos años, recuerdo decir que lo mejor que se podría hacer para vivir muchos años era tener una actitud positiva ante la vida. La segunda persona que coincide con Jane Fonda. Ya vamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Pues bien, pasaron 30 y desde el 61, pues sí, hasta el 97, pasaron 36 años, y el propio Leonard Hazlitt pudo ver confirmada su hipótesis, porque murió una señora en Francia que se llamaba Jane Calment, con 122 años y 164 días, que era la primera confirmación de que su hipótesis podría ser cierta. Sin embargo, desde 1997 este récord no se ha pasado. Es más, en 2022 murió la japonesa Tanaka Naka con 119. En el 23, la que le sucedió a la señora Tanaka fue una monja que murió con 118. El año pasado, en verano del año pasado, murió la española María Brañas con 117. La sucedió otra monja, algo habrá en las monjas, que murió con 116 en este mismo año. Y ahora mismo es la británica Ethel Caterham, la mujer más longeva del mundo, con 116. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no parece que vayamos acercándonos al récord, todo lo contrario, nos estamos alejando de ese récord. Lo cual hace reflexionar si la cifra de los 122 de Jane Calment era cierta o hubo algún tipo de fraude en los registros, porque en aquella época a veces modificaban en el registro pues la edad de nacimiento para cobrar una pensión o para alguna cosa de estas. Bueno, ese es un pequeño debate, pero bueno, en general en ciencia damos por válido el récord del mundo de longevidad de 122 años y 164 días. Y en cuanto a los hombres, pues los 5 o 6 años menos. Kimura, el japonés récord del mundo, he sido el varón que más ha vivido nunca, con 116 años. El año pasado murió un venezolano con 115, y ahora, igualmente que en las mujeres, el récord del hombre más longevo es de 112, que todavía está vivo. Esto lo confirmé estos días pasados, ¿no? Bueno, pero sí vemos que hay gente supracentenaria, que son los que sobrepasan los 110, y cada vez hay más centenarios. Hay este estudio que os pongo aquí de hace un par de años, dice que probablemente este récord de longevidad de los 122 se batirá en el 2060 o cerca del 2060, cuando los baby boomers, todos aquellos que nacimos en finales de los 50, 60, lleguemos en bloque a nuestro momento de muerte. Todavía estamos un poco lejos, ¿no? Según esperanza de vida media, pero como somos tantos,
pues seguramente cada vez haya más centenarios y cada vez haya más supracentenarios, esos de 110, de manera que algunos se irá escapando y llegarán más candidatos a sobrepasar los 115, llegarán unos cuantos a los 120, y esto no va a ocurrir hasta dentro de unos 25 años, pero sin duda va a pasar. Solamente con dejar evolucionar el cuidado de la salud tal y como está ahora. Otra cosa es, que ya lo hablaremos más adelante, si vamos a poder llegar a esos 150 años que hablaban Putin y Xi Jinping, y que investigadores como David Sinclair, profesor de genética en Harvard, pues ya lleva muchos años hablando de que la persona que va a cumplir 150 años, o sea, la persona que va a sobrepasar el límite de Hayflick ya ha nacido. Esto es por la aplicación de nuevas tecnologías más allá de la medicina convencional que hay ahora y de la que más adelante hablaremos. Bueno, en 1900, hace 100 y pico años, pues la gente se moría aproximadamente un 60% o por accidente o por infección o por una enfermedad infecciosa. O sea, y claro, lógicamente, las enfermedades infecciosas las hemos controlado muchísimo, insisto, por la antibioterapia, y aunque los accidentes no han cambiado mucho, a un 7% en 1900, un 6% en el año 2010, sin embargo las infecciones han bajado muchísimo. Lo que ha subido, ¿de qué nos morimos? Pues nos morimos de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Son esas enfermedades que ocurren sí o sí por el paso del tiempo: la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, las enfermedades del aparato locomotor, el Alzheimer. Estas son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que principalmente nos llevan al declive funcional y la muerte en los países desarrollados. Y todas estas enfermedades tienen un factor de riesgo principal y común, que es el paso del tiempo. Es el principal factor de riesgo para tener una enfermedad crónica no transmisible. Y además parece que empiezan a dispararse ahí en la década de los 30-40 años. Es decir, algo ocurre ahí en los 30-40 años, que es el momento en el que este tipo de enfermedades empiezan a aparecer. A lo largo de la vida, de hecho, pasamos por 4 zonas de salud. La primera se llama la vida libre de enfermedad, que más o menos llega hasta esa edad, hasta finales de los 30 o los 40, y es cuando no tenemos diagnósticos en nuestro historial clínico. Principalmente porque no hemos ido al médico regularmente o no hemos necesitado. Las mujeres tienen esta vida un poquito antes, acaban un poco antes, porque como si van al ginecólogo ya se les empieza a hacer diagnósticos. Que luego viene la vida en buena salud autopercibida, y es que a pesar de que nos encontramos perfectamente bien, nos sentimos magníficamente, pues ya tenemos en nuestro historial médico pues el diagnóstico de diabetes o hipercolesterolemia o hipertensión o alguna otra patología que no impacta en nuestra percepción de salud. Y esta vida llega más o menos hasta los 60. Así que hemos visto el primer corte en los 30-40, la segunda hasta los 60, y luego vienen las últimas 2 fases de la vida. La siguiente es lo que se llama la vida libre de discapacidad, en la que nos encontramos regular, mal o muy mal en nuestra salud autopercibida. Y la última, que es a partir de los 75 largos hasta la muerte, es ya la vida en discapacidad. Esto no quiere decir que una persona que tenga 80 sea discapaz, ni mucho menos, cada uno envejece. Estos son los promedios, ¿eh? Eso quiere decir que el 50% de la población a partir de los 60 años dice que su vida tiene una salud regular, mala o muy mala. Y vemos que las mujeres, si bien viven más,
están más tiempo en las últimas dos fases. Aquí estoy con Snyder el año pasado, en octubre del año pasado, en San Francisco. Este es un gran investigador del envejecimiento y publicó también ese mismo año, el año pasado, este estudio en que mediante proteómica pudo ver que precisamente los 44 y los 60 años, que son dos cortes de los que ya he hablado, se veía dentro de las células una serie de cambios moleculares y proteicos que parece que había una aceleración del proceso del envejecimiento. Así que la epidemiología de el cómo nos sentimos, el que aparezcan enfermedades, parece que va de la mano de cambios profundos a nivel molecular. Así que, como he dicho, la esperanza de vida es más larga en las mujeres, pero porque añaden más años en mala salud. Un 25% más de vida en las dos últimas fases. Y además, también lo que estamos viendo es que, aunque se está alargando la esperanza de vida, pero no tanto la esperanza de vida en salud. Y este es un estudio del 2024, también es del año pasado, en el que veíamos que en 1990 la diferencia entre la esperanza de vida en buena salud y la muerte era de unos 11 años y que en el 2021 se había agrandado a 13 años. Esto quiere decir que estamos alargando nuestras vidas, pero metiendo más años en la fase final, en la fase de no buena salud. Y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? En la primera histograma vemos que si ahora estamos en una esperanza de vida de 85 años y que estamos bien más o menos hasta los 60, pues lo ideal sería llegar a los 100, como dice el libro mío, en buena salud, o empezar a estar mal a partir de los 93 o 95, para tener menor número de años en mala salud. O incluso morirnos a los 85, como nos morimos de promedio ahora, pero estando muy bien hasta los 80. Eso es lo que se llama la compresión de la morbilidad, que es un término acuñado en los años 80 por el investigador Friges. También lo podemos ver en esta forma de gráfica, que nos ve el declive funcional actualmente. ¿Qué es lo que aspiramos? Aspiramos a mantener una funcionalidad de todo tipo, cognitiva, social, física, más mantenida a lo largo del tiempo para acercarnos a esos hitos, esos retos, esas personas que, como vimos, juegan al ajedrez a los 100, compiten en tenis con 90 o ganan un concurso de belleza con 60. También me gusta mucho esta gráfica de un gran investigador, de un gran médico norteamericano que se llama Peter Attia y que tiene un libro que publicó hace un par de años que se llama Outlife, en el que se ve, él llama a la nueva medicina, a la que aborda todo esto, que es a lo que yo me dedico, la medicina 3.0, que a diferencia de la medicina que hacemos actualmente, su objetivo es alargar la vida en salud y bienestar para enfermar y morir en muy poco tiempo, para comprimir esa morbilidad. Porque la medicina actual no te alarga la vida en salud, te alarga la vida cuando no te deja morir, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que se ve en esta parte final de la gráfica de la línea discontinua de la medicina 2.0. Esto hace una reflexión, y tenemos aquí un profesor de la London Economics School que escribió este libro también el año pasado, que se llama The Longevity Imperative. Lo que viene a decir es que el incremento de la esperanza de vida hay que abordarlo y que su abordaje es imperativo. ¿Por qué? Porque tiene aspectos de tipo económico, a nivel global, personal, afectivos, incluso a la hora de diseñar de forma arquitectónica las ciudades va a tener que ajustarse a la edad promedio de las personas. De manera que este llamado Silver Tsunami no para de crecer
y hay que abordarlo. Y el abordaje no es tanto batir el récord de longevidad máxima, sino mover el dial para alargar la vida en salud, ser menos costosos a la sociedad y a las familias y a nosotros mismos, y poder ser productivos durante el mayor tiempo posible de nuestras vidas. El envejecimiento, pues con todo esto que se está investigando, nos podríamos plantear si realmente es una enfermedad, ¿no? Entonces, esto es un debate que ha estado muy activo en los últimos años y que en la Organización Mundial de la Salud, en este libro, el ICD, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en el 2022 adopta un concepto, un código, una matrícula que es aplicable a la situación de declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad. Básicamente, ese declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad se produce con el envejecimiento. Lo que pasa que no se puede decir a qué edad. Hay gente que su envejecimiento epigenético es antes y otras personas lo tienen después, o sea, porque se planteó poner el término edad avanzada. Pero claro, si pones en la edad avanzada, ¿dónde pones el corte? ¿Lo pones en 70? ¿Lo pones en 80? ¿Lo pones en 65? Hay hombres y mujeres con 80 años que están magníficos y hay personas que con 65 han tenido un verdadero declive. Así que se deja el término, el código como declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad, y este declive hace alusión a 5 dominios principales: la cognición, memoria, aprendizaje, pensamiento, la movilidad, obviamente, la función motora, el estado psicológico, emocional, la ausencia de depresión, la vitalidad, la energía y la visión y la audición. Lógicamente, todos tenemos declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad. Todos pasamos por este proceso de envejecimiento. Lo bueno que esté metido dentro del ICD, del International Classification of Diseases, es que los investigadores ya pueden empezar a hacer estudios en gente con estos declives para ver fármacos o algún tipo de terapia que pudiese interferir sobre ellos sin que tuviesen otro tipo de enfermedad diagnosticada, ¿eh? Y esto abre mucho las puertas a la investigación sobre el envejecimiento saludable. El envejecimiento produce reducción del rendimiento cognitivo, fatiga, pérdida de vitalidad, trastorno del sueño, del estado anímico, pérdida de masa muscular, aumento de grasa, dolores musculoesqueléticos, un envejecimiento de la piel que se ve muy bien en esta progresión de fotografías de las cuatro hermanas hechas por un fotógrafo que se llama Nixon, y que ves que entre la primera foto y la última foto han pasado 45 años. Y otra cosa que interesa a mucha gente, que es el declive de la función sexual, y que, como veis en este libro, pues esto es lo que ocurre con el sexo después de los 50 años. Bueno, este señor que veis aquí es uno de los grandes sabios del mundo en la investigación del envejecimiento. Es el español Carlos López Otín, que salió recientemente una noticia, le han dado un título nobiliario hace unos pocos meses, y que en el año 2013 definió las marcas las banderas del envejecimiento. Pasa a nivel profundo, a nivel molecular, celular, para que envejezcamos, ¿no? Eso lo publicó en el 2013, es un hito de la ciencia del envejecimiento, de la gerociencia, y en el 2023 lo actualizó con otras marcas, otras señales más ampliadas, entre las que está la disfunción mitocondrial, el acortamiento de los telómeros, la inflamación crónica, el agotamiento de las células madre, el cúmulo de células senescentes. Todo esto abre unas posibilidades y marca un poco las líneas en las que hay muchos laboratorios en el mundo en una carrera de investigación para ver qué se puede hacer para frenar ese envejecimiento y alargar sobre todo la vida en salud, insisto, no tanto la vida
en sí misma, ¿no? La longevidad. Esto también hace que veamos qué ha pasado con la medicina relacionada con el envejecimiento. Bueno, pues que en los años 90 pues, aparece el concepto de medicina anti-aging, que es más relacionado con la aparentar estar joven, más con una medicina cosmética. Es la medicina que ha seguido funcionando muy bien a través de la medicina estética y de la cirugía plástica. A finales del siglo pasado y sobre todo a partir del 2005 ya se empieza a hablar de la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, que es en lo que yo me formé y en lo que realmente trabajamos ya bastantes médicos en el mundo. Ya a partir del 2015 y después del artículo, el primer artículo de López Otín, se empieza a hablar de la medicina del rejuvenecimiento, la geromedicina, ¿no? Acciones que ya no van a ir a la prevención de la enfermedad concreta, del Alzheimer o de la enfermedad cardiovascular, sino que van a atacar directamente al envejecimiento para prevenir todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Si nos quedamos con la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, es una medicina que, por lo que conté anteriormente, se podría aplicar a partir de los 35 o 40 años. También se la llama la medicina de las PES, preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, anticipativa, placentera, de precisión. No voy a entrar en la definición de cada una de ellas, pero que sus objetivos son abordar ese envejecimiento que desde el principio hemos dicho que produce un declive de la funcionalidad. O sea, mejorar la funcionalidad a lo largo de los años, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, compresión de la morbilidad. Eso se hace abordando estas enfermedades antes de que se manifiesten. Las tenemos que conocer cuanto antes mejor para dejarnos lo mejor preparados para que cuando los avances de la ciencia lleguen, que no va a ser dentro de mucho tiempo, podamos beneficiarnos de la geromedicina de precisión, de esa longevity medicine, con las técnicas que están apareciendo. Es un artículo publicado en El País en el año 2009, un titular que decía: usted no está sano, está enfermo. Realmente ahí lo que venía a decir es que la farmaindustria estaba promoviendo la fase subclínica de la enfermedad. Decir, oye, realmente es un interés de la farmaindustria para medicalizar a mucha más gente, diciendo que estás preenfermo. Pero la realidad es que sí, a partir de los 35 o 40 años, como hemos visto, ya empezamos a estar en esa fase subclínica de la enfermedad. Unos en la versión cardiovascular, otros en el aparato locomotor, otros en el metabolismo de la diabetes. Por lo tanto, lo interesante es abordar esas enfermedades antes de que den la cara. Y esto no es algo que nos hayamos inventado ahora. Esto es algo que ya hace miles de años lo decían los chinos y clasificaban a los médicos como los mejores, es aquellos que previenen la enfermedad. Los mediocres es que empiezan a actuar cuando la enfermedad empieza a empezar, y ya los que no son magníficos son los médicos que actúan una vez que la enfermedad está instaurada. ¿Y qué podemos hacer hoy en día para conseguir ese envejecimiento saludable? Pues cumplir una serie de pilares, estos 8 pilares: el ejercicio, la nutrición, el descanso, evitar hábitos tóxicos, mejorar nuestro estado metabólico y hormonal, algunos complementos nutricionales, controlar nuestra salud conductual, estado de ánimo. Otra vez, este es el pilar que ya habló Hayflick y Jane Fonda, y el control longitudinal de vigilarnos regularmente. Unas pocas palabras de cada uno. Con respecto al ejercicio, decir que no existe ningún fármaco que tenga un impacto tan beneficioso sobre el envejecimiento y sobre la salud como lo es la actividad física. No es deporte, es actividad física, es ser activo, y que, como dice el doctor Cooper, con más de 90 años, es un gran investigador de fisiología del ejercicio, que no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de movernos. En cuanto a la alimentación, qué decir, la dieta mediterránea, básicamente casi toda la ciencia dice que la forma correcta de comer es cumplir los principios de la dieta mediterránea,
y evitar en todo lo posible los alimentos procesados y ultraprocesados. Podríamos hablar días de ejercicio, días de alimentación, pero como solo quiero dar unas pinceladas de cada uno de los pilares, pues esto es con lo que me quedaría. En cuanto a los complementos alimentarios, pues es algo que, como veréis en esta pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Clínica, vemos una banderita allá arriba, donde, sin ser algo básico para todo el mundo, es algo que sí se tiene que plantear como opción individualizada cuando hacemos ya análisis y estudios, que es lo que hacemos en nuestras clínicas. Y entonces ahí es donde podemos plantear utilizar algún tipo de complemento alimentario, pues ácidos grasos omega 3, algún antioxidante como la coenzima Q10 o algo que veamos que estamos en déficit, porque realmente llegar a tener una alimentación perfecta es bastante difícil. En cuanto a el equilibrio hormonal, el abordaje endocrinológico del envejecimiento se vincula porque sabemos que el propio proceso del paso del tiempo hace que nuestra producción de hormonas vaya decreciendo, sobre todo de aquellas hormonas necesarias y buenas. El ejemplo más claro es la menopausia en la mujer, que si bien dije que había unos puntos de aceleración del envejecimiento que vimos con Schneider, el científico que estudié con él el año pasado, a los 44 y a los 60, pues la mujer tiene la menopausia como otro punto de aceleración del envejecimiento que se ha visto también con técnicas ómicas, que está allá entre los 47 y los 52 años cuando ocurre la menopausia. Así que el manejo de la terapia hormonal de la menopausia y del déficit androgénico del hombre adulto y otros declives hormonales es algo importante. En cuanto al sueño, decir que hay que cumplir con las normas de higiene de sueño básicas es el pilar número 1 de todas las sociedades científicas que se dedican al insomnio y que casi nadie cumple, ¿no? Cena ligera, temperatura adecuada, evitar la cafeína y los excitantes a partir del mediodía, tener una regularidad del sueño muy buena, siempre la misma hora de acostarse y levantarse, evitar hacer ejercicio a últimas horas del día, no dormir con el perrito o el gato en la cama, y bueno, esto está en todas partes, es fácil encontrarlo. Y en cuanto al control del estrés, la ansiedad, la actitud ante la vida, pues hay bastantes estudios que hablan de cómo el optimismo alarga la vida. Y cómo no, evitar hábitos tóxicos, tabaco, alcohol y todo lo demás, ¿no? Claro, y tenemos que medirnos. ¿Y qué podemos hacer para medirnos? Pues hacer nuestros chequeos. La cuestión es que hay muchísimos controles o biomarcadores que quizás salen más allá de los normales, pero hacernos nuestras revisiones médicas del trabajo o nuestro centro de salud, las revisiones ginecológicas de las mujeres, la prevención del cáncer de colon a partir de los 50, que ya va bajando la edad, los fumadores, sus prevención del cáncer de pulmón con el TAC de baja radiación es algo que es necesario. Y esos biomarcadores que medimos, la cuestión es que no los interpretamos según los rangos que se consideran normales. ¿Por qué? Porque la normalidad en medicina generalmente engloba al 95% de la población. Es una normalidad demasiado grande, es una media demasiado grande. De manera que nosotros generalmente nos manejamos con el concepto de valor subóptimo y óptimo. Es decir, puedes estar en un rango de que se considera normal, pero en la parte baja, o puedes estar en la parte alta. Es decir, el valor óptimo no necesariamente coincide con el rango de referencia. Así que en muchos marcadores lo que vamos buscando es colocarlos en valores de excelencia. Y otra cosa que es importantísima y que tiene que ver con SECOT es que la vida social, la cooperación, se ha visto que impacta directamente sobre la longevidad. Y aquí pongo un par de estudios de países nórdicos, ya son clásicos, ¿no? En los que
se ve cómo las personas mayores que tienen una vida activa, integrada socialmente, viven más y mejor. Y por otro lado, que aquellas personas que tienen menos vinculación social tienden a tener mayor mortalidad y mayor enfermedad que las que mantienen una vida socialmente activa. También en las famosas Blue Zones, las zonas azules, que se describieron en los años 90 en la revista National Geographic, pues se veía que una de las características principales de esas regiones del mundo era la intensa vida social y la cooperativa que tenían, que además eran regiones con niveles de vida pues muy sencillos, ¿no? Eran personas que cultivaban su huerta, iban a pescar, se desplazaban en bicicleta, caminaban mucho, como no iban al gimnasio, pero eran físicamente muy activas y mantenían una vida social muy intensa. O sea que eso se ve también en las Blue Zones. Y en cierta manera, la cooperación o uno de los hitos de la longevidad tan alta de la raza humana es su capacidad transgeneracional. El hecho de que los abuelos puedan enseñar directamente a los nietos y que les transmitan su experiencia de forma verbal, que no la tengan que leer. Lo curioso es que ahora eso se va a cumplir, si sigue aumentando la esperanza de vida, van a ser los bisabuelos los que transmitan información a los nietos. Y no es lo mismo leer lo que pasó en la primera mitad del siglo XX que te lo cuente tu bisabuelo. Así que es muy importante esa función de la gente mayor. De hecho, hay iniciativas, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas, pero tuve que dar una charla en el País Vasco y vi cómo hay iniciativas públicas en el País Vasco en el que ponen residencias de ancianos junto a colegios de guarderías y hacen que los mayores pasen a la guardería y los niños pasen a la residencia, para que es bueno para los dos, para los niños y para los mayores, y se consigue esa traslación de información tan valiosa de una manera directa, a lo mejor con diferencias de 70, 80 o 90 años de diferencia entre una persona y otra. Y por fin llegamos a la parte de lo que viene, esa medicina del rejuvenecimiento, esa geromedicina la geromedicina de precisión, que es lo que he dicho que se está moviendo desde hace no tanto, desde los artículos de 2013, 2023, pero que bueno, yo pondría el corte que a partir del 2015 ya viene esa medicina de la longevidad, que revistas como Lancet, que veis aquí, ya en 2021, dice que es una medicina que debería formarse a los médicos del futuro, o revistas como Nature Aging, habla de qué intervenciones se pueden hacer, de las que ya hemos hablado, el ejercicio físico, la dieta mediterránea, los suplementos nutricionales, algunos fármacos, los probióticos, pero ya vienen cosas más avanzadas como la terapia celular avanzada, la terapia génica, el cambio plasmático, reprogramación celular, en fin. Este es otro artículo que no es muy antiguo, es del 22 y sigue avanzando. Este artículo del año pasado, donde aquí también firmado por Carlos López Otín, hace una reflexión muy profunda de cómo tenemos que abordar esta nueva medicina que viene, porque tenemos la gerociencia, lo que se investiga en gusanos, moscas y ratones, que se tiene que ir trasladando hacia el ser humano, ¿no? Y hay que poner sentido en todo esto para no querer acelerarlo más allá de lo que se necesita. Y aquí se propone, pues bueno, que cómo se debe de hacer esa traslación de la ciencia básica a la medicina clínica. Es un artículo, ya digo, que es de este mismo año. La cuestión es que, claro, para saber cómo impactan estas terapias, tendríamos que poder saber medir el envejecimiento. También hay relojes de envejecimiento
que hay debates en los grandes centros de investigación. Por ejemplo, este es el Buck Institute en San Francisco. Aquí tengo una foto con Eric Berlin, que es coautor del anterior artículo que habla del paso de la geromedicina, de la gerociencia a la geromedicina de precisión. Este señor ya más mayor que ella aquí se llama Lee Hook, que es el que habló por primera vez de la medicina de las PES. Bueno, y aquí estoy con mi amigo y socio Javier. Esto hace que estas clínicas que nos estamos dedicando a esto, pues intentemos unirnos para hacer reuniones para definir qué es lo que tenemos que ir haciendo, que básicamente por ahora nos dedicamos a los estilos de vida y esos 8 pilares que os comenté. Incluso se publican artículos de cómo incorporar este tipo de medicina a los hospitales públicos. Y deciros que ya en Tel Aviv hay un hospital público universitario con una unidad de medicina de la longevidad, que en Singapur hay otro, y la propia Clínica Mayo en Estados Unidos también tiene una unidad de longevidad, donde pues se hacen estudios, determinaciones, reuniones con personas que no son enfermos, son sanos, de distintas edades, se les pone su plan de ejercicio, de nutrición, de complementos nutricionales, se les va vigilando porque es un programa, esto no es un tratamiento que no acabe nunca, es toda la vida y se sigue vigilando de por vida. Y eso es básicamente lo que hacemos. Y esto ahora nos lleva a este trinomio. Es un momento verdaderamente emocionante porque coincide en la inversión de capital, la revolución biotecnológica y también la tecnología. El capital, lo sabemos, pues yo qué sé, Jeff Bezos invierte en el laboratorio Altos de reprogramación celular parcial, otro laboratorio, Retrobio, con cientos de millones. Bueno, Altos Labs se abrió con 3.000 millones de dólares. Fundación Evolution de Arabia Saudí invierte 1.000 millones al año en la investigación de la longevidad. Sabemos lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque ya la usamos todos y llevamos 1 año y medio o 2 años usándolo, la capacidad de computación. Esto hace que los estudios científicos se aceleren enormemente y eso nos puede llevar luego también por la revolución biotecnológica a terapias génicas, a impresión de órganos para trasplantar, a reprogramar organismos enteros y rejuvenecerlos. Esto ya se ha hecho con los factores de Yamanaka en un ratón, lo que quiere decir que esto va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo. Hablaba al principio de que el envejecimiento es ese inexorable paso del tiempo que nos lleva a ese declive y ese envejecimiento, o no. Yo decía, o no. Y David Sinclair hablaba de llegaremos a los 150, sobrepasaremos el límite de Hayflick. Bueno, pues esto, en mi opinión, ocurrirá. Lo que no sabemos es cuándo. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que pongo aquí. Cuidarnos todo lo que podamos para no morirnos antes de tiempo por una causa prevenible. De manera que nos quedamos en la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, cuidándonos todo lo que podamos para que cuando lleguen todos estos avances nos podamos beneficiar de ellos. Esto es un vídeo muy bonito que voy a ver si lo puedo activar, que es de una fundación del corazón y del ictus en Canadá, y que se ve la imagen del mismo actor que se ha cuidado y que no se ha cuidado. Voy a ver si lo puedo poner en grande aquí. Hay un pequeño anuncio que lo salto y ya salta el vídeo. La zapatilla de deporte, la zapatilla de andar por casa, estar en tu casa, estar en el hospital, la bicicleta, la silla de ruedas, subir, viajar, pescar o tomar pastillas. Get old with disease.
It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. 10 años, dice, el promedio de los canadienses, esa vida en mala salud que habíamos visto, 10,8, 12 y pico, 10 Our años. heart is an exciting organ. Hoy, In this animation, perdonad, picturesque, se ha quedado mechanical simplicity. el hierro, ahí está. Bueno, hemos visto entonces a ver un momentito, que vuelvo a la ponencia. Bueno, sí, ya está, aquí estoy. Bueno, se me ha salido. Realmente solo quedaba la despedida, después del vídeo. Y bueno, como el vídeo se decida, es tiempo de decidir. El tiempo de decidir si podemos hacer algo más por conseguir ese envejecimiento saludable. Pues Fernando, esto es todo. Y muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que yo podría estar hablando contigo no toda la mañana, sino toda la semana sobre estos temas porque me parecen interesantísimos. A mí me surgen muchas preguntas, la verdad, y sobre todo muchas inquietudes, pero me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, has hablado de la medicina 3.0 para alargar la vida en salud, tanto física como mental. Es verdad que el deterioro físico y el deterioro mental muchas veces no van acompasadas. Todos hemos oído hablar de no sé quién está fatal físicamente, pero sin embargo tiene la cabeza muy bien, o al revés. Sí. Pero quitando estos casos que no sé si son lo común o no, ¿existe cierta correlación entre el deterioro físico y el deterioro mental o cognitivo? Sí hay correlación, pero te tengo que decir que de todos nuestros órganos y sistemas envejecen a diferente velocidad, efectivamente. De manera que no necesariamente tiene que haber, van de la mano. De hecho, estos relojes epigenéticos, estos análisis que se hacen ahora, demuestran cómo tu envejecimiento o deterioro neurocognitivo puede ser distinto al cardiovascular, al óseo, al muscular o al de tu vista. Por lo general, pues vamos envejeciendo, pero cada uno de nosotros tiene un envejecimiento epigenético distinto, que dependerá en parte de tus estilos de vida y en parte de tu genética. Mucho más de los estilos de vida que de la genética. La genética, al principio se hablaba que pesaba sobre el envejecimiento y la longevidad un 30%. Pues ya los últimos estudios hablan que pesa menos de un 10%, lo que quiere decir que da más valor o más potencia al estilo de vida. Sabemos que, por ejemplo, que el deterioro neurocognitivo va vinculado a menor formación académica, menor lectura, menor curiosidad, pero también va relacionado con malos estilos de vida como sedentarismo y tabaquismo, ¿no? O consumo de alcohol elevado. Pero efectivamente, sí van de la mano, pero hay muchas velocidades de envejecimiento en nuestro cuerpo. Se habla que de 81 velocidades distintas según cada órgano o sistema del cuerpo. Ya, la buena noticia es que el estilo de vida depende de nosotros, la genética no. Es decir, es una noticia estupenda porque tenemos en nuestra mano el envejecer mejor o no. Claro. Luego la otra pregunta tenía que ver con los 8 pilares que has mencionado, pues el ejercicio, la alimentación, el sueño, el equilibrio hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Y has mencionado el último, que como bien decías, tiene mucho que ver con SECOT, la vida social, la cooperación. Es decir, una vida activa, tú sabes que uno de nuestros principales pilares, como decía, estratégicos al principio, es el mantener una jubilación activa y el estar ocupados y no tener un corte en la jubilación que nos lleve a estar en casa sin hacer nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y como tú bien decías, nosotros también hemos visto que, según todos los estudios,
la gente con actividad, con vida activa y con vinculación social, pues vive más. El tema es, ¿por qué crees tú que es esto? Tiene que ver con el propósito de la vida, con el propósito, con la finalidad, con la ilusión, con la pasión, con todo ese tipo de cosas. Lo que los japoneses llaman el ikigai. Exacto. De tener efectivamente un propósito. Pues claro que tiene que ver con eso, pero es que eso, a su vez, tiene un impacto directo sobre tu sistema inmune, sobre tu longitud de los telómeros, sobre tus niveles hormonales. O sea, lo que se ha visto es que esa vida activa y funcional repercute positivamente sobre las marcas del envejecimiento. O sea, que claro que tiene que ver, y que el aislamiento, la soledad, acelera todas esas marcas del envejecimiento. De hecho, el propio López Otín, con el que puedo hablar personalmente, pues ya está empezando a publicar, o me ha contado, que para él el pilar de la soledad y del aislamiento lo van a empezar a poner como muy, muy fuerte. Yeah. Y porque eso te lleva a esas capacidades intrínsecas que hablábamos, que se asocian al envejecimiento, como afecta a casi todas ellas. O sea, una persona que no tiene relación va a acelerar su presbiacusia, su presbicia, su deterioro neurocognitivo, todo. Su estado anímico va a acelerar la depresión. Así que hay una vinculación totalmente directa de tu estilo de vida social con profundos mecanismos fisiológicos y bioquímicos. Luego un tema evidentemente a fomentar, como decías, dentro del estilo de vida saludable que tenemos entre todos. Oye Ángel, pues la verdad es que muchísimas gracias por tu interesantísima ponencia. Como te decía antes, yo estaría contigo hablando toda una semana entera de esto y yo creo que nos quedábamos cortos, pero agradecerte infinito todo lo que nos has contado en este rato, que nos es de mucha utilidad para SECOT, para los que formamos parte de SECOT y desde luego para todos los que escuchen esto, que quedará grabado, lógicamente. Así que muchísimas gracias y transmitirte todo nuestro agradecimiento. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer, Fernando. Gracias. Bueno, y con esto damos por acabada la sesión. Gracias a todos por habernos acompañado online y esperamos pues seguir aportando jornadas como esta dentro de nuestro proyecto, como decía antes, el proyecto Platinum, que es muy importante para SECOT. Muchas gracias.